En el hígado se sintetizan estas proteínas y en el humano, perdón, el cerebro, no. Ambos tienen la misma información, pero solo el hígado restringe un grupo específico de proteínas. Acá también tenemos este punto rojo a la misma altura que este de acá. Entonces, en ambos están en cerebro y en hígado. Esta otra de acá no está acá, no aparece acá, entonces solamente aparece en el cerebro, pero no en el hígado. Entonces, en los organismos multicelulares siempre va a haber una diferencia en el tipo de proteína de acuerdo al tejido. Eso nos indica de que en la vía de información que va de DNA a proteínas debe de existir puntos de regulación. Existe el primer punto de regulación, que es el control de la transcripción de DNA a RNA. El procesamiento también es un punto de control. Como el transcripto de inmaduro pasa a maduro. La semana pasada lo hemos visto. También el punto final es el transporte. ¿Se acuerdan de que hay un receptor de membrana para el RNA que tiene que tener algo para poder pasar por el polo nuclear? También el mensajero puede tener un control rápido de degradación o puede tener un control de traducción. Y esta proteína, una vez sintetizada, también puede ser requerir algún mecanismo que la active. Eso nos indica de que el ADN debe exponer algún elemento para poder manifestar esa regulación. Si observamos el ADN, básicamente el borde exterior es fosfato, azúcar. Allí no hay casi nada que mostrar porque todo es homogéneo, fosfato, azúcar. Pero si observamos las curvaturas, hay un lado para la curvatura mayor y para la curvatura menor, donde se puede, el ADN se abre un poco más o se cierra, ¿cierto? ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos eso? Que hay unas regiones más expuestas. Entonces, en la región más expuesta se ha observado de que hay más exposición de dadores o aceptores de hidrógeno, hay también átomos de hidrógeno y grupos metilos. Entonces, esto estaría generando una combinación de elementos que pueden ser reconocidos, más en la curvatura mayor que en la curvatura menor. Por lo tanto, la curvatura mayor es importante para el reconocimiento, ¿no? ¿De quién? Obviamente proteínas que regulan, proteínas represoras o proteínas activadoras. Un represor, si hablamos específicamente de represión, debería de estar bloqueando la expresión. Entonces un represor debe de bloquear el punto inicial de la transcripción, que sería el reconocimiento de promotor. La forma más simple es que esa proteína se una al promotor y entonces lo reprime. Por eso cuando hablamos del represor, generalmente en procariotes siempre el represor se une al promotor. Y el activador no. El activador también hace lo contrario. Permite que todo el complejo transcripcional se una al promotor. Lo hace directamente sobre la RNA polimerasa, adyacente o muy lejano. Puede estar muy lejos un activador. Su principal función es permitir que la RNA polimerasa transcriba un gen. Estas proteínas, tanto promotores, activadores como represores, tienen en el ADN secuencias muy específicas de control. O sea, hay un switch genético específico que por lo general son secuencias muy cortas. En mamíferos sobre todo son secuencias muy cortas. Pero no solamente basta la secuencia tiene que interactuar con la proteína y la proteína tiene que tener una forma específica para unirse a esa secuencia. Hay motivos de expresión. Hélice, torsión hélice es un motivo específico. Alfa hélice, torsión alfa hélice. Fíjense, aquí calza perfectamente sobre una curvatura mayor en el ADN. Ahí se ubica.
Generalmente se forma, interactúan como forma de dímeros. O sea, aquí tenemos 1 y 2 para el represor triptófano, el represor lambda-cro, también 1, 2, el represor lambda, 1 y 2, estructuras muy semejantes que se unen a la curvatura mayor. Pero no solamente son represores, aquí también tenemos la proteína activadora de catabolito, es un activador que también tiene alfa hélice, torsión alfa hélice, y que se une a la curvatura mayor, ¿no? Solamente el único motivo proteico, sino también hay otro motivo proteico que son dedos de zinc, sierra de leucina y motivos de cohabitabilidad. Estos puntos específicos de unión de las proteínas regulatorias al DNA se han analizado al detalle porque se necesita ubicar cuál es el punto de control. Entonces, se han analizado cómo una proteína se une al DNA. Si son diferentes, aquí vemos diferentes proteínas de diferentes tamaños, van a generar diferentes bandas, cada una unida a una proteína en particular. Si nosotros vemos la proteína sobre el ADN y lo empezamos a degradar, vamos a separar cada uno de los nucleótidos, entonces observaremos todas las bandas que conforman el ADN. Pero si está la proteína no me va a dejar cortar en esa zona, entonces va a quedar en espacio plano. Y eso es lo que se llama la huella genética de la presencia de interacción proteica con el ADN. Entonces aquí se va a fijar la proteína, es lo que se llama como el footprint. Fingerprinting, footprint. Fingerprinting es para la secuencia específica del ADN, secuencia cortable, pero en este caso estamos analizando la proteína, por eso es un footprint. Y entonces, como ya tengo aquí la secuencia, puedo analizar en qué punto se está uniendo al ADN. Y entonces seleccionaré este como un sitio de enlace de una proteína reguladora. Así como se analiza. La regulación de la expresión genética puede ser clasificada como en dos: una regulación negativa mediada por un represor o una regulación positiva mediada por un activador. Y aquí hay que entender que pueden darse diversos casos de encendido o apagado. Sin embargo, siempre que hablamos del represor, estamos hablando de una unión con el promotor. Entonces, este represor se va a unir al promotor específicamente. En un caso puede unirse sin necesidad de un estímulo externo y el gen está apagado. Y más bien se requerirá de un estímulo externo, que sería un ligando, una molécula que se une al represor para sacarlo. Lo saca, lo obliga a salir de su unión y se activa la expresión. Puede darse el efecto contrario de usar más bien el ligando para activar al represor, sí, que es este otro caso. Entonces, más bien, yo necesito primero que esté el ligando para activar al represor. Si el ligando no está, más bien el represor se va. Se inactiva y se activa la expresión. Ese es el caso para la regulación negativa, donde se involucra al fracaso. La regulación positiva no involucra al represor, sino más bien involucra a un activador. ¿Qué hace un activador? No se une al promotor, más bien permite la unión de la RNA polimerasa. Y también podemos tener el efecto de algún ligando sobre la proteína activadora. En este caso, si adicionamos el ligando más bien está removiéndolo. Si no está el activador, entonces el gen se apaga, se inactiva la expresión.
En este otro caso, más bien, el ligando tiene que unirse al activador para que se sintetice el gen. Si el ligando no está unido, el activador está inactivo y por lo tanto la expresión se inactiva. ¿Se entiende? Es que pueden existir complementariedad, puede haber confusión, pero simplemente podemos decir que la regulación negativa es mediante el represor. Represor se une al promotor. Regulación positiva, activador. Y el activador no se une al represor, al promotor. En el caso muy particular, los procariotes tienen un sistema de expresión mediado por operones. Un operón es el conjunto de genes regulados por un solo promotor, y este promotor lo que hace es expresar todos los genes constitutivos o genes estructurales que codifican enzimas que van a estar relacionadas para un metabolismo específico. Hay genes regulatorios porque hay genes que codifican activadores o represores de la expresión. Y hay sitios de regulación, que son sitios de regulación positiva, de activador, fuera del promotor, y sitios de represión, que sí son los sitios que están en el promotor. Los sitios de represión siempre van a estar en el promotor. El operón funciona de esta forma. Por ejemplo, en el triptófano, el protriptófano, si hay demasiado triptófano sería la molécula ligando, que se uniría al represor, que es la proteína, y la activaría para que se una al promotor. Entonces requiere del ligando para unirse al promotor y apagar. Este es un caso. Obviamente, el operón triptófano sintetiza 5 enzimas que son necesarias para metabolizar el ácido clorhídrico y producir triptófano. ¿No? Si no hay triptófano, ¿qué pasaría? Si no hay triptófano, el represor no se uniría y más bien el operón estaría activo. En triptófano también hay otra regulación que se llama regulación por atenuación, que es formación de una estructura secundaria. Esto se ve solamente en procariotes. En este caso tenemos un líder, un péptido líder, que tiene 4 segmentos que en el RNA van a formar estructuras secundarias. 1 se hibrida a 2, 3 se hibrida a 4 y el 2 se puede unir al 3. ¿Se acuerdan que mencionamos la semana pasada que la RNA polimerasa tiene unión muy frágil al DNA y que la formación de una estructura secundaria puede hacer saltar la RNA polimerasa? Esta formación de esta estructura hace que la RNA polimerasa se desacople y se termina la transcripción. Lo importante de este sistema es que la transcripción y la traducción se realizan al mismo instante. Eso solamente ocurre en procariotes. Y aquí observamos que el ribosoma tiene que leer primero codones de triptófano. Si lee codones de triptófano es porque hay triptófano. Hay RNA con triptófano. Quiere decir que en el medio celular hay triptófano para sintetizar. Y por eso lee rápido. Si lee rápido, entonces yo ya no necesito sintetizar más triptófano. Se formará el bloque 3-4 que genera la disociación de la polimerasa y también se disocia el ribosoma. Se termina transcripción, se termina traducción. En el caso de que no hubiera triptófano, el ribosoma lee esto y aquí se estanca. Pero genera que la posición 2 se una a la posición 3. Entonces, eso permite que se sinteticen más genes para la síntesis de triptófano. Entonces, la transcripción continúa y la traducción también continúa. Es un caso especial, mediado por
el atenuador de una estructura secundaria. Volviendo a los sistemas de operones, este operón también es muy conocido, el operón lactosa. En este operón lactosa, el promotor operador genera el policistrónico que permite a la lactosa, por lo que genera el polo de la permeasa, a la lactosa ingresar hacia el interior de la célula por la lactosa permeasa que está en el polo, permite el ingreso. Y su degradación con la beta-galactosidasa y con la tersacetilasa para generar glucosa. A partir entonces de lactosa. De lactosa generamos glucosa, pero la lactosa tiene que ingresar para hacerlo. Si hay glucosa, ¿para qué voy a tener encendido el sistema generando 3 enzimas que no me sirven para nada más que degradar lactosa? Entonces el operón se reprime. Se reprime mediante el represor LAC, que es sintetizado por el gen LAC-I. LAC-I sintetiza el represor LAC y bloquea al promotor. Entonces está apagado, no hay este sistema. Si por el contrario no hay glucosa, necesito yo generar otra fuente que me genere glucosa o que me genere energía. Por lo tanto, hay un inductor que podría ser una molécula de alolactosa, se une al represor y más bien lo sacan, lo liberan al promotor para que este promotor empiece la expresión del operón lactosa. Se sintetiza entonces la permeasa que permite el ingreso de lactosa, se sintetizan las tersacetilasa y yo obtengo glucosa. Mencionamos que siempre que vemos la presencia de un represor, este sería un sistema de regulación negativo. Y si observamos la presencia de un activador, estaríamos viendo la regulación positiva. Y para el operón lactosa sí existe este activador. Fíjense, es una molécula, es una proteína activadora de catabolitos. Catabolitos quiere decir que empezaremos a catabolizar muchas moléculas para producir energía. Se activa siempre y cuando haya AMP cíclico. ¿Cuándo hay AMP cíclico? Cuando los niveles de ATP han disminuido. Disminuyen tanto que empieza a acumularse AMP cíclico. Estos activan proteína activadora de catabolitos y esta proteína activadora de catabolitos activa el operón lactosa, generando la degradación de lactosa para producir glucosa, generando estas enzimas, la permeasa que permite el ingreso y las galactosidasas y tersacetilasa. Entonces, ¿qué pasa si esta glucosa empieza a generar ATP? Los niveles de AMP cíclico disminuyen. Si hay menos, entonces CAP se inactiva CAP y por lo tanto no se une y deja de expresarse el operón lactosa. Estamos viendo entonces regulación negativa, regulación positiva. Negativa con el represor, positiva con el activador. En resumen, vemos aquí. Negativa con el represor cuando hay glucosa suficiente como para generar energía y no necesito la degradación de lactosa. Positiva cuando no hay glucosa y necesito de la degradación de lactosa. Las bacterias para el inicio de la transcripción requieren de un factor específico muy importante, el factor sigma. Si yo empiezo a cambiar este factor sigma y lo hacen las bacterias, tienen diferentes factores sigmas e incluso en las infecciones virales se generan otros tipos de factor sigma para las bacterias, permitirán entonces generar la expresión de grupos específicos de genes. Por lo general, la mayoría de los genes se sintetizan como el sigma 70. Pero, por ejemplo, para el metabolismo del nitrógeno, algunas bacterias tienen un sigma especial, el sigma 54. En el caso de una infección viral por bacteriófagos para bacterias, se ha visto de que este virus
genera un cambio de la expresión, modulando o haciendo el cambio del factor sigma. Normalmente se sintetiza el sigma 70 y dentro de ellos estamos en la etapa temprana porque recién ingresó el virus, empieza a sintetizar un gen que es sigma 28. Sigma 28 en la etapa intermedia, ya como proteína madura, empezará a generar la síntesis de otro sigma, sigma 34. Entonces ya aquí estamos en la etapa media de la infección. Cuando se empieza a sintetizar sigma 34, esta va a reemplazarla y generar la expresión de genes de la etapa tardía. Entonces, cambiando los factores sigma, estoy cambiando de sistemas de expresión, en este caso para el beneficio de... Eso es en general un vistazo de la regulación en procariotes. En eucariotes necesitamos entender que debemos de tener el DNA libre. Entonces necesitamos eliminar nucleosomas, necesitamos modificar la cromatina. Para eso necesitamos señales, regiones de regulación. Los enhancers son regiones de regulación para exacerbar, para que haya más transcripción. Los elementos aislantes también son los que bloquean la transcripción. Los enhancers también se encuentran en bacterias y es uno por lo general para cada gen. Pero en el caso de las levaduras y los humanos, ya estos enhancers son varios. En las levaduras son varios. En humanos pueden estar incluso en otro cromosoma o pueden estar dentro del mismo gen que van a regular. Es una secuencia específica. ¿Dónde se va a unir? Una determinada proteína. Para el activador, activación transcripcional, ¿qué se necesita? De que el activador se una al enhancer. Esa simple unión va a generar que dos principales sistemas se activen. Uno, que es el remodelar la cromatina con proteínas que remodelan para abrirla, para eliminar nucleosomas, y la otra que empieza a reclutar a las histonas acetiltransferasa, acetilahistonas. Si acetilamos histonas, los nucleosomas se desprenden y entonces abrimos el ADN, desnudamos el ADN. Y el ADN desnudo recién se puede expresar. Los activadores siempre se van a unir a su enhancer y van a empezar a interactuar con, estos son los factores de transcripción. Los factores de expresión se unen al promotor, trata a que se une TBP, TBP se une a TF2B. Los activadores también interactúan con mediadores de la transcripción. Este son un grupo de 100 proteínas, acuérdense, que colaboran con que la RNA polimerasa empiece la transcripción. Entonces, parece un evento simple, pero es un evento muy complejo. Incluso más si lo vemos de esta forma, porque aquí tenemos el promotor TATA, aquí tenemos un nucleosoma, tenemos que deshacernos de este nucleosoma. Podemos inicialmente unir el activador al enhancer, el activador recluta histonas acetiltransferasas, acetilamos lisina 9, pero no es lo único que necesitamos. No es una simple acetilización, sino también necesitamos de fosforilación de lisina 10 y después necesitaremos de otra acetilación de lisina 14. Entonces, son varios eventos que recién se tienen que dar para que ingrese el complejo de remodelación y que puedan entrar los factores de transcripción y se disocie el nucleosoma y recién empiece la transcripción. En Saccharomyces cerevisiae se ha observado que primero ingresa el complejo de remodelación de la cromatina, después se modifican las histonas, después ingresan los activadores proteicos y recién ingresan los mediadores, los factores de agresión de RNA polimerasa y finalmente tenemos la
tras el inicio de la transcripción. Este es el orden que puede diferir del grupo de genes que se quieren expresar en esta represión. Para la represión, simplemente lo que tenemos que hacer es bloquear el activador en algunos casos, compitiendo por el mismo sitio competitivo, en otro caso enmascarando la superficie del activador, impidiendo que se una a su target, a su blanco, a su objetivo, o en otros casos bloqueando directamente sobre el mediador o sobre los factores de transcripción. A nivel de la cromatina, usaremos los remodeladores de la transcripción, en este caso los remodeladores de la transcripción, perdón, de la cromatina, lo que hacen más bien es compactar. En el caso anterior, para la activación, es disociar los nucleosomas. Acá más bien compactan los nucleosomas para que se reprima la expresión. Uno de los compactadores también es las histonas de acetilasa, que lo que hacen es más bien eliminar el grupo acetato. En el caso de la activación, es más bien adicionar acetato. Acá no, es lo contrario. También he observado que hay metiltransferasas sobre histonas que permiten una mayor compactación. Hay proteínas que reconocen allí histonas metiladas, bloquean aún más la transcripción. Pasado la transcripción, también tenemos de que un gen, el producto final, la proteína, puede tener diversas formas de activarse. Algunas no necesitan, apenas se sintetizan ya están activas. Otras necesitan de un ligando para activarse. Otras necesitan que una enzima la fosforile. Otras necesitan que se unan a otro complejo para estar activas. Otras, cuando se sintetizan junto con un complejo inhibitorio. Y para activarlo necesitamos remover este complejo inhibitorio, que puede ser una fosforilación, y se activa. O puede ser de que esté en el citoplasma y que el complejo inhibitorio se quite en el momento de que esta proteína ingrese al núcleo, porque es una proteína del núcleo que tiene que ejercer su función en el núcleo. Y el último de los ejemplos es el caso de las proteínas receptoras de membrana. Ustedes los deben de haber visto en señalización. Cuando un ligando se une a un receptor de membrana y activa una proteína asociada a membrana que cumple su función para activar según los mensajeros. Entonces hay distintas formas de activar una proteína. Y estos son distintos mecanismos para post-transcripcionales específicamente en la proteína para activarlas.